nada más tengo un problema a la hora de expresarme, tengo un problema que Emilio sabe, que el castellano domínolo, pero mal. Domínolo, pero mal. Entonces, yo voy a, porque sé que hay muchas personas que no son asturianas, entiendo. ¿Cuántos no sois asturianos? ¿Cuántos? Ah, pero entonces no hay ningún asturiano. Bueno, yo, igual se me escapa alguna palabra nuestra, pero inmediatamente subtitulo o traduzco sobre la marcha. No te disculpes, tira para adelante. Tiro para adelante. Bueno, mira, Ramsés y yo, todo el mundo me conoce por ambas porque soy de un pueblín aquí, de este concello de Grao que tenéis detrás, que va a ser la diapositiva que utilicemos para toda la charla esta, el mapa de este concello de Grao. Soy de una aldea muy piquiñina, pásame una vara, traigo aquí unas varas porque estamos en la primavera, y en la primavera, con estas varas, ya os explicaré lo que hacemos. Yo soy de Ambás, y Ambás está ahí. Ramsés, no yo de Grao, pero bueno, yo de Teverga, que yo un concello que está muy cerca, que tenemos gran aprecio los de Grao, que más o menos queda por aquí. Como no se me dan muy bien los idiomas, pero algo sí, pues Ramsés es más Highlander. Un poco de las tierras altas. Bueno. Y además, casi que como en las películas de escoceses, pues con los de Salceo, que sería el territorio al que pertenece Ambás, hay lío con los de veras de robo de ganados, como los Highlander, igual. Y de pastos. Bueno, cuando Emilio, aquí, bueno, él sí que no necesita presentación. Cuando Emilio nos invita, nos convida además a abrir estas jornadas que tú veas, pues yo primero, la verdad que comenté, mira Emilio, me parece que Ramsés y yo, madre, que si no somos expertos en el camino de Santiago, no, pero lo que queremos que contéis, ¿qué tradición musical? ¿Qué sentía un peregrín cuando pasaba por estas tierras? ¿Qué podía sentir? ¿Qué sones? La palabra sones debe de decirse en toda España, ¿no? El son. ¿Qué sones podía sentir un peregrín? ¿Qué tradiciones musicales cuando atravesaba este cacho tan pequeño de tierra del camino? Este tramo del Camino de Santiago que realmente va por la parte más baja del concello. Que yo también soy Highlander, para los de Grao. Para los villanos de Grao. El Camino de Santiago, claro, atraviesa esta cara de Grao. Pero todos estos pueblos son valles con ríos que desembocan en este más grande que es el Nalón. Y digamos que toda la música, todos los sones, todas las melodías que cantábamos en cualquier territorio se sentían en estas tierras de Grao, porque era la villa, y sigue siendo, en la que hacemos la vida comercial. Sabéis que en Galicia y en Asturias la división territorial no va por comarcas, va por concellos y por parroquias. A nosotros y es muy importante la parroquia, no solo en el sentido eclesiástico, no, en el territorial. El concello, como en Galicia, un concello con una villa, una capital, que en este caso es Grao, y luego parroquias, pero una parroquia son varias aldeas, como en Galicia, varias aldeas. Cuando yo empecé a pasar a Castilla, veía que los pueblos eran muy grandes, y yo decía, no, mi pueblo es muy grande. ¿Cuántas casas, Ambás? Yo decía, 12. Y decían, Dios, pero eso no oye ni un bar, pero eso no oye nada. Claro, por eso son pueblos tan pequeños, como en Galicia, aldeas, que varias aldeas se agrupan en torno a una iglesia parroquial. Por eso la importancia de la parroquia.
Bueno, entonces yo decía a Rancés por la mañana, decía a Rancés, que yo víctima de todas las charlas que improvisamos, ambas, pero ¿qué vamos a explicar si no preparamos nada? Y que no hay que preparar nada, porque lo que preparas siempre sale peor. Peor. Poneste nervioso, quieres seguir un guión. No. Hay que improvisar, que en la improvisación están los matices guapos. Llevamos muchos años dedicándonos a, como dirán Rancés, a la investigación, a la recopilación del patrimonio oral asturiano. No solo en este concello de Grau, en todos los concellos asturianos. Vamos por los pueblos preguntando, como hay tanta gente también en Galicia, en todos los sitios, preguntando esos romances, esos cantares, esos cuentos, esas leyendas como las de Santo Dolfo, esos romances que vienen del siglo XIV y en los que ya se menciona el Camino de Santiago, en tantos romances, esos bailes, esas danzas, esos instrumentos. Y claro, yo quiero pensar que un pelegrín que viene de la Francia y que atraviesa una pila de territorios tenía que ir notando tantos matices paisajísticos, cómo cambiaba el color pasando una cordillera y de golpe pasabas de un clima seco, de color amarillo, a uno verde con bosques, o al revés. Cómo solo con pasar un río cambiaba el acento o la lengua de esos pueblos que atravesaba el camino. Cómo cambiaba la arquitectura y de golpe de X valle para allá empezaba a ver unos edificios de madera donde guardábamos la cosecha, que se llaman hórreos. Pero también escucharían, y hasta los pájaros cambian los cantos, porque depende del clima va a haber unos pájaros o otros, ¿no? Es que cambia todo y todo, que esto es lo que siempre explicamos, Rancés y yo, la diferencia, ¿qué vos parece? ¿Que enriquece o que nos fai probes? Enriquece. Siempre los matices. Si no sería una monotonía, si en el camino todo fuera igual, íbamos a Santiago en coche. Total. Pero no. Lo guapo del camino y la cantidad de matices que nos va dando. Y también a nivel sonoro. Digo vos que cambian hasta los pájaros, pero es que cambian las canciones, las melodías, los instrumentos, las tradiciones. Y nada más interesante que abrir esta pequeña charlina que os vamos a dar con la intervención de José Antonio de la Riera, que en un minuto nos podías explicar un descubrimiento que los asturianos, o por lo menos una gran parte de los asturianos, yo el primero que me dedico al folclore, no conocíamos, y que pasa por ser un dato importantísimo para la música tradicional de Asturias, y con esa explicación que nos vas a dar empezamos a hablar nosotros, porque bien sabéis que los peregrinos, cuando registraban, cuando apuntaban, estaban haciendo una crónica, estaban haciendo historia de lo que veían. Esos documentos son de un valor incalculable. Bueno, pues hace poco por Milio, y gracias aquí al estudio de José Antonio de la Riera, descubrimos probablemente el dato más antiguo de lo que para los asturianos es una seña de identidad muy importante, que compartimos con otros pueblos más al norte, pueblos franceses o bretones, que sería la danza, esa estructura en corro, cogidos de las manos y avanzando en el sentido contrario a las agujas del reloj, al son de viejos romances y cantares, que aguantó hasta estos días. Pero que creo que el apunte que nos va a dar José Antonio será de los más antiguos. Gustábame que dieras esa información y detrás vamos nosotros con los sones de la danza. Sí. Moi ben, non te preocupes por falar en asturiano,
que no está en todos para los idiomas. Vale. Mirad, es alucinante la relación entre el camino y la gente que hace el camino y los territorios, ¿no? Y viene a mostrar, una vez más, la universalidad y cómo de lo universal se pasa a lo local, ¿no? Yo soy mestizo, mi padre era de Gijón, mi madre asturiana, mi madre gallega, y participo de Asturias y de Galicia, ¿no? Y siempre me llamó la atención. La danza prima, la verdad es que te da hasta un respiro, ¿no? Ponte de pie. Sabes bien que no es una la rueda de la fortuna. Bueno, y están danzando en corro hasta el infinito, ¿no? Bien, se habló mucho siempre de la danza prima. Jovellanos habló de la danza prima, ¿no? Pero hay una cosa que decían los abuelos, que es donde no hay papeles, donde hay papeles no mandan barbas, ¿no? Faltaba documentación, ¿no? ¿Y quién nos aporta una documentación valiosísima sobre una danza ancestral como es la danza prima? Los peregrinos. Resulta que en el año 1654 sale de Austria un prelado, un obispo austriaco, Christoph Gussinger, que se pone a andar, hace una peregrinación devocional, va a Caravaca, va a Santa María de San Fisterra, va a Santiago, va a Musía y viene aquí porque quiere ir a El Salvador y quiere ir también luego a Liébana, ¿no? ¿O dónde Liébana? Y este hombre disparaba todo lo que se movía, apuntaba todo, ¿no? Y, bueno, los profesores, algunos conocéis muy bien, Klaus Eberts y Robert Ploeg, recogieron un manuscrito, se conservan nada más que 3 copias de la peregrinación de Gussinger, ¿no? Llega por Cornellana y dice lo siguiente: hasta el territorio de la marca de Cornellana, 2 millas. Se cruza un río, desde cuya ribera, del otro lado del camino, tuerce a la derecha. Luego, un poco más allá a la izquierda, siempre montaña arriba. Allí sudamos lo suyo. De todos modos, no fue la primera vez, nosotros sabemos lo que es el primitivo, ¿no? En las inmediaciones de Grado, un lugar precioso, poco a poco la cosa fue haciéndose mejor. Hasta el territorio de la marca de Peñaflor, 2 millas. Don Diego de Marines, un noble caballero, con su grandeza española, me permitió que no faltase nada. No lejos de allí, fuera de la ciudad, al otro lado de un puente, hay una preciosa iglesita, en la que un domingo vimos a los hombres y las mujeres solteros formando un círculo de 2 partes, doble círculo, esto es importante, dándose unos a otros las manos y cantando maravillosamente, dando vueltas un largo rato. ¿Esto qué es? Esto es la danza prima. ¿Y esto qué año es? Es 1654. Tenemos ya un documento precioso y desconocido, ¿no? Que viene a demostrar, una vez más, qué es lo que aporta el Camino de Santiago a los territorios. Pues, joyas y maravillas como estas, que por cierto, quedan nada más que 3 copias del relato de Gussinger en Austria, ¿no? Y esto, bueno, para la etnografía y para la historia de Asturias, creo que es un documento de primer orden, ¿no? Que pasaré. Muy importante. Vale, Gracias. Yo creo que este descubrimiento merece un aplauso. Con ese, mira. Es que, sí.